izquierda. Convencidos, descreídos y esperanzados. Cambiemos. Kirchnerismo. Referentes del mundo artístico expresan su visión sobre el estado del país. Fue un scratch, la gente te escrachó. Nada que ver, ¿no? No fue ni un scratch ni nada. ¿Sentís que te puso en el ojo de la tormenta los videos que estuviste haciendo? ¿Los vas a seguir haciendo? ¿Estás arrepentido, no? No, ¿Qué balance haces? Arrepentido. No. Todo es humor, no. No, nada, y si son consecuencias, se pagan, digo, no. Guillermo Moreno dijo, siempre que el aceite faltaba, a los 15 días había un golpe militar, le decía a su mamá, dijo sí. Moreno así. Todo lo que diga Moreno a mí me cae bien. Incluso eso. Sí, incluso eso. Ricardo Darín, que tuvo serios problemas, por decir lo que pensaba. Dijo, con respecto a esta administración de Macri, veo que no están subidos a la soberbia y que tienen capacidad de reacción. Están aprendiendo sobre la marcha. Yo le espanto eso. La sensación que da es que son un equipo con algunos muy capacitados, algunas personas muy capacitadas, pero que todavía no tenían muy claro con qué se iban a encontrar. Encontraron esto y están corrigiendo el rumbo permanentemente. Vamos a ver hasta dónde la sociedad lo soporta. Yo a Macri le voy a dar este año de crédito. Necesariamente se los tengo que dar. Lo necesitan ellos y todos. Los podría criticar en términos de comunicación. Hay una porción de gente interesada en que las cosas salgan mal para demostrar que los que pueden hacer bien son ellos y en realidad cuando lo pudieron hacer no lo hicieron. Eso es verdad. Lo que quiero es que se terminen las disputas. Me pasa lo que le pasa a mucha gente en el país, que estoy como si me hubieran pegado un palo en la cabeza. Y estoy mareada, realmente no te puedo hablar de cuánta culpa tiene este gobierno, cuánta culpa tiene el anterior. Me empezó a pasar algo rarísimo con todo esto nuevo y con lo que se destapó cuando se fue el otro gobierno y con todo, que me empezó a pasar lo que me pasaba hace 10 años atrás, como tengo una especie de desinterés y desilusión ante todo lo que es la política. ¿Pero qué sentiste cuando ves los bolsos de José López, ves la Rosadita, ves a Lazo? Siento lo que sentimos todos los argentinos, indignación. Coincido con lo que dice Sofía Gala, ¿no? Esta cosa, estos hechos tan obscenos, de alguna manera es como que te asquean. Y te hacen de alguna manera como decir, bueno, ya está. Hay cosas que no tienen solución. Y bueno, y todo tiene que tener solución. Entonces la pregunta es, ¿cómo empezamos a recomponer para seguir adelante? Con decencia. A ver, señora. Con decencia, con justicia, con exigir de parte nuestra que cada uno en su lugar cumpla con su trabajo y no conformarnos, vamos a ver, y no involucrarnos. Yo creo que nos tenemos que involucrar la sociedad, tenemos que pensar muy bien cuando votamos, tenemos que analizar bien a quién votamos, sea el intendente, el director de un colegio, todo, pero creo que si no va a seguir funcionando así. Yo tengo muchos años de ver políticos de todo tamaño, color, y si realmente no funciona el miedo a que termine expreso, el miedo al repudio, y la verdad, y si la sociedad los deja hacer, van a seguir haciendo. Y un minuto, porque económicamente hoy Juan Luis Borr, el economista, hablaba de lo que nos espera, ¿no? Hacia el futuro. Y usted citaba mucho la inflación, que es lo que vivimos todos los días. Un país, un gobierno con inflación, es un fantasma. La inflación te come directamente. Sí, pero es la forma en que se encontró en su momento para financiar lo que era infinanciable. Así que los gobiernos han utilizado la inflación y hemos escuchado muchas veces que un poco de inflación no hace mal, pero como dijo Brancatelli, la inflación tiene un impacto y yo diría que el impacto mayor es sobre la gente más humilde. Porque básicamente la persona de bajos ingresos no puede protegerse de la inflación. La persona de altos ingresos sí lo puede hacer. Eso va a cambiar. Va a cambiar si se hacen muchas cosas. Lo que se requiere, usted preguntaba recién, bueno, ¿qué se requiere? Se requiere volver a construir instituciones que te permitan ir de a poco a un escenario mucho más estable, más probable, donde uno puede proyectar un poco mejor las cosas. Es decir, trabajar con una inflación del 30 o 40% anual no es normal en el mundo. Hay muy pocos países en el mundo que nosotros en el ranking, ¿cómo estamos? Estamos segundos ya, sí. Porque está Venezuela primero, segundo nosotros. Hemos superado a países como Siria con guerra. Pero eso es una tarea que hay que hacer rápidamente en un escenario donde uno va a tener que hacer eso y va a tener que hacer muchas otras cosas más para dar confianza en que algún día vengan los inversores. ¿Pero baja, Juan Luis, o no baja? Hoy, baja poco. La verdad que está bajando una cosa. ¿Baja o no baja? Bueno, julio va a dar lo mismo que junio. Igual. Agosto va a dar probablemente ya bastante más bajo. No sé si perforará el 2%, pero ese es el objetivo. Mariano.
No, la verdad que comparto el análisis de que la inflación le pega a los más débiles. Y la verdad que tenemos en estos 7 meses la inflación más alta de los últimos 13 años. Y no es casualidad, no es obra de la meteorología. Tenemos inflación porque se devaluó 60% la moneda. Tremendamente eso impacta en todos los productos, en todos los que tienen componentes importados. Hay inflación porque hay tarifazos. Y los tarifazos impactan en los comercios que tienen que aumentar sus productos. ¿Y antes por qué había inflación? Hay inflación y antes por distintas situaciones, pero que nosotros corregíamos, enfrentábamos primero con paritarias que superaban todos los años cualquier índice de inflación. No en el 2014. Segundo, en el 2014 bajó con medidas de política macroeconómica para controlar los precios, como precios cuidados, como ahora 12, y con políticas de inyectar dinero en el mercado interno, en el consumo, en la gente, en los sectores más populares, como el Progresar, la asignación universal por hijo, la inclusión previsional y, insisto, las paritarias y cuidar el trabajo de la gente, cosa que en tan pocos meses se ha ido perdiendo. A ver, diputada, tenemos a la diputada Vega de La Rioja. ¿Cómo le va? La escucho, por favor. Buenas noches. Sí, lo veo acá al doctor Recalde que habla abiertamente de lo que es la inflación, una palabra vedada por 12 años por el kirchnerismo, ¿no? Hoy abiertamente tienen las soluciones para todo, pero sin embargo son los padres de este índice inflacionario que tenemos en la actualidad. Sin duda este gobierno con 6 meses es imposible poder dar respuestas en todos los ámbitos. No anoche igual, pero... ¿no? Justamente en esta primera mitad se trató de tomar las medidas más duras y a partir del mes de entre julio y agosto nosotros creemos firmemente que va a ir mermando el índice de inflación con una performance para el próximo año mucho mejor, ¿no? Para un país serio y para un digamos, porcentaje como Argentina se merece salir de ese ranking nefasto del segundo lugar. Veo, por favor. No, está muy claro. En realidad no fue un error lo que pasó con las tarifas. Empezó con el 1000%, etc. Lo que pasa es que llegaron a la conclusión, y no fue Aranguren solamente, en realidad es el chivo expiatorio, llegaron a la conclusión que todo el trabajo sucio había que hacerlo de golpe para liberar el año que viene. Si no fue Aranguren, fue Macri. El año que viene... Macri. Bueno, obviamente. Eso lo dijiste vos, yo no lo dije. No, pero el jefe de Aranguren es Macri. Estaban todos de acuerdo. Pero Macri no lo Es niega. decir, de alguna forma convencieron a los que tenían que hacer esto, que había que hacer el trabajo sucio todo de golpe este año, porque el año que viene hay elecciones y tenés que despejar el camino. O sea, costa el hambre del pueblo. No es el hambre ni el hambre. Si no lo haces ahora, lo haces después. Si no lo haces con dosis homeopática, los tenías que hacer en forma drástica. Pero eso lo tenías que hacer igual. Lo tenías que hacer igual porque la herencia era pesada. No nos vamos a equivocar que la herencia era pesada. No inventemos nada. Ahora, lo que yo veo es, sí, va a bajar la inflación, tal cual hablábamos con Vilouta. El tema es el siguiente. ¿Cómo? Sí, se está bajando, pero porque se vende menos. Porque hay más stock y porque los precios llegaron a un punto en que no se ven. Evo, Porque baja ¿cuál es la solución? Evo, Si baja el nosotros consumo. tenemos, países vecinos, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile, que no tienen. Estamos nosotros, Venezuela, países como Siria y países menores de África. ¿Por qué nosotros no podemos vivir como el resto, sin inflación? ¿No se puede? ¿Quién dijo que no se puede? Pero perdón, ¿Se puede? porque dice Bebo también que si bajamos la inflación, bajamos el consumo. No, Entonces, el resto de los países del mundo. Sí, por favor. Cuando venimos a su programa, cuando ustedes nos invitan, hacemos reunión con los compañeros y charlamos qué vamos a contar, qué vamos a decirle a usted y a los televidentes y demás. Y en mi opinión personal era que había que tener una actitud muy crítica con el gobierno actual. Y mis compañeros, que son jubilados, obreros, desocupados, el pobrerío, los compañeros lo que dijeron fue esperemos un poco todavía. Es como que fuera tanto el shock de ver tanta corrupción del gobierno anterior que pasándola muy mal, el ánimo popular de los más pobres, bueno, aguantemos un poco todavía, veamos a ver qué pasa y demás. Eso
lo que me han transmitido los compañeros, porque si no, yo sería un poco más duro en lo que planteo, pero esto es el ánimo casi como haciendo de sociólogo popular. Le cuento cuál es el ánimo de mis propios compañeros que estamos en 18 provincias y que entienden que todavía hay que esperar un poco más. La esperanza que pide el presidente de la Nación, el tiempo. Sí, hay ese sentimiento, estamos hablando de los más pobres, por eso hay un problema puntual. Cuando el señor dice el tema, alguien tiene que pagar el tarifazo, nuestra compañera tesorera nacional, Rosa Pérez de Berazategui, gana 4.950 pesos de jubilación, pero la boleta de luz Santiago le vino 2.800. ¿Cómo quiere el gobierno que pague una boleta de 2.800? Es inexplicable. No, es imposible. Para que lo tenemos a Facundo. Facundo, ¿cómo te va? Facundo es auditor general de la ciudad y es el que puso un stop, un parate al aumento del subte. Sí, hoy la jueza Contame, por favor, sí. La jueza electoral aceptó dar lugar a la cautelar que presentamos el día 24 de junio y con lo cual queda suspendida la resolución del aumento de tarifa de subte hasta que corrija la tarifa técnica. ¿Cuánto tiene que valer el subte para no ir a los 7.50 y no estar en 4.50 como ahora? Mirá, ¿Cuál es el valor del pasaje? La auditoría de la ciudad en el año 2013, a pedido de la legislatura, hizo un informe por sus especialistas de 400 páginas y en eso cuestionaba la tarifa técnica. ¿Por qué la cuestionaba? Porque los ítems que constituyen la tarifa técnica incluyen la depreciación del material rodante y el costo de mantenimiento. Por ejemplo, hoy la ciudad compra un vagón con los impuestos de los ciudadanos, no puede ser que la depreciación de ese vagón termine siendo en el boleto a las arcas de ¿Pero cuánto tiene que valer el pasaje? Para la auditoría tendría que estar entre un 21 y un 24% menos la tarifa. A 6 y pico. Más barata. Alrededor, en un entorno de los 6 pesos. 6 pesos, no, más barata que la actual no. 6 pesos, no 7.50. Ni 4.50 ni 7.50. Pero hay... Sí, Juan. No, pero en ese razonamiento significa que el capital se lo tiene que regalar todos los años la ciudad, o sea, todos los que pagamos los impuestos tenemos que regalarle el subte y regalar el capital, lo cual haría que estuviera uno beneficiando a los usuarios del subte, pero lo están haciendo los que no son usuarios del subte. A ver, Juan, tomemos el mundo como referencia. En el mundo ¿Cómo se paga. funcionan los países, digamos, del primer mundo? ¿Y cómo hacemos de alguna manera para pertenecer a un sistema que sea lo más justo posible también? Y teniendo en cuenta que hay gente que la verdad que gana muy poco y gente que le está pasando muy mal. Usted ¿Cómo tiene, se llega en muchos casos tiene algún nivel de subsidio, por ejemplo, en la construcción básicamente de los túneles, de todo lo que es la infraestructura básica. Ahora, una cosa es eso, otra cosa es tener que subsidiar más allá de eso, subsidiar el material rodante, subsidiar el costo de mantenimiento cotidiano, es decir, eso ya significa un nivel de subsidio enorme de un grupo de la población muy grande a un pequeño grupo de la población. El subsidio en la Ciudad de Buenos Aires creció desde el año 2012 de 654 millones al 2015 1.500 millones y en el 2016 2.100 millones. Lo que no está claro es un sinceramiento de estructura de costos. Vos tenés se multiplicó por 3 los subsidios y a la vez la tarifa que quiere el gobierno es aumentar un 66%. Hay una ensalada de números que no cierran. O sea que hay que aumentar más la tarifa. Hoy la tarifa para el gobierno de la ciudad sin subsidios sería de casi 14 pesos. Exactamente. Bueno, okay. Sin subsidios. Ahora, perdón, me quedé pensando en lo que dijo Raúl del humor social. Raúl decía, fue tal la avalancha de corrupción que le damos un crédito o algo así a Macri de, como decía Darín, un año, lo que sea. Ojo, porque el gobierno de Macri puede pensar que esto es así eternamente y no lo es. El humor social en la Argentina, más de la clase media, es muy dinámico, es muy cambiante. Y no es que está la esperanza eterna a Macri de porque, bueno, el kirchnerismo robó mucho, la gente lo va a esperar a Macri indefinidamente. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires publicó una estadística. Imagínate en la Ciudad de Buenos Aires lo que será Chaco, lo que será Formosa, que la mitad de los porteños ocupados ganan menos de 10.000 pesos mensuales. 10.000 pesos mensuales, la mitad. Son 750.000 personas, empleados, asalariados, profesionales. Los varones, la mitad gana menos de 12.000 y las mujeres menos de 9.500. ¿Cómo bancás un ajuste del subte, del pan, del aceite, de la leche, de la manteca, más el tarifazo ganando 10.000 pesos? Para que lo tenemos con nosotros al diputado provincial del Frente Primero de Jujuy. ¿Cómo le va? Llanos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, usted hizo la denuncia que adelantábamos hace un rato nada más. Lo escucho, por favor. Sí, en realidad es una denuncia desde hace 3 años. Pero cuéntenos un poquito, a ver. Sí, bueno, hay vecinos que gestionaban algunos beneficios a través de ANSES
le rechazaban las solicitudes porque ellos figuraban que tenían relación de dependencia. Ellos hacen la queja para que nosotros averiguáramos en Buenos Aires cuál era el problema, porque no podían destrabar esta situación desde hace varios meses. Habiendo hecho la averiguación, detectamos de que esta gente figuraba efectivamente como dependiente de un municipio de Jujuy, Libertador General San Martín. En función de esto, solicitamos algunas planillas de haberes que obraban dentro del municipio y del gobierno de la provincia de Jujuy, y empezamos a investigar, figuraba esta gente que solicitaba los aportes, los beneficios sociales, y además empezamos a encontrar gente que estaba fallecida, gente que era menor de edad, gente que no estaba radicada en Libertador General San Martín, encontramos gente en Comodoro Rivadavia, Ushuaia, y ahí se empezó toda la investigación hasta que detectamos que había planillas con más de 600 nombres y números de documentos y demás, que se presentaban en el gobierno de la provincia de Jujuy solicitando asistencia financiera por parte de la Municipalidad de Libertador, y se le giraban mensualmente una cifra de 572.000 pesos para pagarle a esta gente, que era gente toda muy carenciada. Acá escuchábamos sueldo de 10.000 o 5.000, acá ustedes van a ver los listados, son de 800.000 pesos que esta gente cobraba. Que tenía una condición humilde, los que viven, hay gente que está fallecida, y que le hacían figurar como que cobraban. Toda esta gente, mucha de esta gente ya fue a declarar en la fiscalía, dijo que nunca cobró ningún beneficio. ¿Dónde terminó la plata? ¿En los bolsillos de quién? ¿De Ale? Bueno, retiran la plata en efectivo de la sucursal Banco Macro. ¿La suma total cuánto es? Más de 40 millones de pesos, cerca de 41 millones de pesos. ¿Cuánto tiempo? Son 72 meses que hicieron esta maniobra. Incluso esta gente figuraba como cobrando aguinaldo y otros beneficios, lo que da esta cifra total. Hay una denuncia también en el juzgado federal a cargo del doctor Poviña en San Salvador de Jujuy, porque tenemos testimoniales también de gente que trabajó como choferes y demás, en donde esta plata, una vez retirada del banco, iba en vehículos hasta la frontera argentino-boliviana, en donde se cambiaban los pesos por dólares, y estos dólares salían vía Perú. ¿La plata se la quedaba el exintendente, Ale? Sí, una organización en donde él era la cabeza visible, ¿no? ¿Y usted cómo sabe? Usted tiene una investigación que la plata cruzaba Bolivia, compraban dólares y terminaba en Perú. ¿Cómo llegaron a esa conclusión? Primero por gente que empieza con... Libertador es una ciudad de 50.000 habitantes. ¿Sí? El que tiene una novia, un amigo, empieza a contar en qué trabaja, cómo trabaja, nos empieza a llamar la atención, empiezan a sindicarnos quién era la persona que después llevaba a Perú estos dólares, empezamos a averiguar, tiene salidas al extranjero, muchas salidas. Todos los años nos llamó la atención y siempre al mismo lugar. No, un allegado del intendente, que incluso aparece en una de las fotos que se publican, era muy cercano al intendente, él era el que hacía toda esta operación. Nosotros hicimos la denuncia por lavado de activos y demás, pero esta imputación que tiene el intendente es porque la Fiscalía encuentra elementos suficientes, porque ha corroborado el fallecimiento de esta gente, han ido los deudos de los familiares a declarar y le imputa el delito. Es la cuarta imputación que tiene el intendente. Mariano Recalvo es un tipo joven. ¿Cómo hacer la política para limpiarse tanta corrupción? Bueno, creo que hay que trabajar, como decía Liliana, para que la gente se involucre más y no menos, sino que pase esto de que te asqueás y que de la política se ocupen otros. Creo que hay que involucrarse, meterse y pensar mecanismos para prevenir la corrupción. Yo creo que, por ejemplo, no se evita la corrupción poniendo de funcionarios a gente que tiene incompatibilidades o intereses con el área que le toca administrar, el caso de Aranguren, varios casos de este gobierno. No se garantiza la transparencia, no se combate la corrupción. ¿Con los propios qué hacer? Violando la ley y poniendo en la oficina anticorrupción a una persona que no tiene la idoneidad que exigía el cargo y que se dedica a explicarle a los funcionarios cómo evadir o eludir la ley. ¿Y con los propios, digamos, con la corrupción tan cercana, directa? A la justicia y que actúe la justicia. En eso... Yo estoy tan asqueado como cada uno de los que ve situaciones como esta que acaban Mariano, de ¿no era incompatible que esto alguna vez lo discutimos, que la aerolínea de línea de bandera, Aerolíneas Argentinas, le alquile el hotel a la jefa de Estado? O sea, Aerolíneas Argentinas a Alto Calafate. Mirá, cuando yo me entero que era propiedad del edificio de la presidenta, fue mucho después de que se hubieran contratado ese hotel, como se contratan otros hoteles de otras personas en el resto del país donde paran las tripulaciones. La Aerolíneas manda a sus tripulantes a ese hotel desde que era administrada por Marsans. Todos los años se renovaba porque era el hotel más barato o que ofrecía el precio más barato, hasta este año
el gobierno actual siguió mandando a las tripulaciones a ese hotel hasta el mes de julio, que hizo una licitación, la volvió a ganar por ser el más barato, pero Aerolíneas, administrada por este gobierno, contrató otro hotel más caro, que casualmente es... ¿De quién es? De un pariente del jefe de gabinete. Ah, mirá. Me parece terrible. Si esto es así, me parece malísimo. Es así. Sí, no. Me parece malísimo. Bueno, no, quería hablar del subte, pero te estoy diciendo que me parece malísimo. Sabemos alguno nada más, ¿viste? Mirá. Diputada, ¿algo para decir para cerrar, por favor? Sí, con respecto a lo que planteaba él y el padre respecto de lo que es el kirchnerismo y de que solo son algunos corruptos, en realidad fue una sistemática del gobierno kirchnerista que sirvió para mantener, por ejemplo, en el noroeste argentino, gobiernos feudales que hoy todavía los estamos padeciendo, por ejemplo, en mi provincia. Y junto con ello, la justicia, con la cual nosotros no podemos avanzar. Yo estoy convencida de que cada una de esas provincias hay situaciones similares u otras que tienen que ver con la obra pública y que no pudimos hacer las denuncias y que no siguen la vía correspondiente porque tanto la justicia ordinaria como la justicia federal responden al gobernador de la provincia. Sí, 10 segundos para lo del subte Recalde que le quedó en el No, tintero. me quedé con el tema ese. La verdad es que estamos muy preocupados. Por suerte, hoy la justicia frenó otro tarifazo más para los porteños. Lo frenó porque había irregularidades en la forma en la que se decidió el aumento. Pero la verdad es que el aumento es malo por dos razones. Primero, porque impacta en el bolsillo de los trabajadores, acumula más gastos a los que ya se suman con el tarifazo. Y segundo, porque la Ciudad de Buenos Aires decidió abandonar el subte y priorizar el colectivo y que la gente viaje cada vez menos en subte. Porque esta es la consecuencia que va a tener el aumento. 44.000 personas por día van a dejar de usar el subte por ser más caro que el colectivo. Gracias, Recalde, por estar. Gracias, diputada. Enseguida tenemos un cierre con lo que pasa en